Muy buena tarde, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del programa INSABI Educación de la Coordinación de Formación y Capacitación del Personal de Salud del INSABI, que contribuye en la actualización y en el desarrollo de conocimientos y competencias en el personal de salud. Y con ello, a través de la educación continua y permanente, repercute en el bienestar de la población. El día de hoy, como ustedes saben, corresponde una sesión especial de los programas de acción específico en el marco del Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud. Y el programa de acción específico que se presenta hoy se titula Prevención y Control de Infecciones Respiratorias Agudas, Neumonías, Influenza y COVID-19. Nos acompaña el día de hoy el doctor Robert Camargo Ángeles y voy a presentarlo antes de cederle la palabra. El doctor Robert Camargo Ángeles es médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Tiene una especialidad en medicina preventiva, salud pública e higiene en el Hospital General Universitario de Alicante, España. También tiene un máster en salud pública y gestión sanitaria por la Escuela Valenciana de Educación para la Salud por la Universidad de Valencia, España. Y es certificado en epidemiología para gestores en salud basado en Internet por la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins. En su experiencia profesional, el doctor Robert Camargo trabajó como médico general del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, CENAPRESE. También fue médico supervisor del Programa Nacional de Tuberculosis en el mismo CENAPRESE. Y actualmente el doctor Robert Camargo Ángeles es líder federal del Programa de Enfermedades Respiratorias e Influenza, también en el Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Buena tarde, doctor Robert. Le damos la bienvenida y le cedemos el micrófono para iniciar con la sesión. Muchísimas gracias a todos los colegas por la invitación. Bueno, vamos a platicar el día de hoy de dos temas importantes, aparte de del programa de acción específico de infecciones respiratorias agudas. Vamos a hablar también de las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Que son los dos PAES que actualmente se tienen aquí en CENAPRESE, que derivaron de un programa de acción específico que era de enfermedades respiratorias e influenza, ¿no? Y que hoy por mejor atención a estos padecimientos, bueno, se dividió en agudas y crónicas, ¿no? Entonces vamos a trabajar el día de hoy y a platicar un poco de lo que estamos haciendo en ambos programas. Vamos a compartir pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Ahí está. Sí, ¿Se ve correcto? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces, lo que les comentaba es que para esta administración 2019-2024, vamos a contar en la Secretaría de Salud, vamos a contar con dos programas de acción específico, ¿no? Uno para la prevención y control de enfermedades respiratorias crónicas, donde incluimos a dos padecimientos con una prevalencia importante, como lo es el asma y el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y la parte de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Donde están neumonías, influenza y COVID-19. Bueno, estas son las dos portadas que tienen ambos programas, el cual podemos descargar en las páginas de la Secretaría de Salud. Bien, vamos a hablar un poquito de qué estructuramos, qué esperamos trabajar en estos programas, y posteriormente daremos y estaremos platicando algunos avances que hemos tenido desde su creación, que fue a partir del año 2015, ¿no? Y la división de estos dos se hace a partir del año 2020, justo cuando llega la pandemia. Ustedes recordarán, ¿no?, la pandemia de COVID-19, que si bien tuvimos a bien replantear diversas estrategias, diversos objetivos, bueno, no se dejó de trabajar, a pesar de que en la parte operativa la pandemia nos implicaba diversas situaciones complejas, pero que a día de hoy tratamos de salir avantes de ellas, y obviamente
generar otro escenario en donde podamos trabajar y podamos atender estas necesidades, ¿no? Y poderlas satisfacer, ¿no? En todo el territorio nacional. Bueno, vamos empezando. Con el objetivo que tiene nuestro programa el día para esta administración general en cuanto a las enfermedades respiratorias crónicas, pues principalmente es generar que en todo el territorio nacional pues podamos operar, podamos implementar acciones de prevención y control de estos padecimientos, ¿no? Y esto va para tanto para agudas como crónicas. Esto lo comento por lo siguiente. Yo creo que muchas veces ustedes han escuchado algunas, ¿no? Algunas enfermedades que le ponen ahí el apellido de enfermedades del rezago, ¿no? Yo a estas enfermedades algunas veces les digo son enfermedades del abandono, ¿no? Pero no del abandono de la población, sino que no se les da la atención, ¿no? O no se les había dado la atención que se requería o que se requiere, ¿no? Debido al impacto que tienen dentro y la magnitud que tienen dentro del territorio nacional y el impacto que tienen en la salud de la población, no tanto agudas como crónicas. Recordar que las agudas, las infecciones respiratorias agudas cada año es el primer motivo de consulta, ¿no? Si ustedes ven las estadísticas, eso lo dicen, ¿no? Pero hay detalles que todavía no terminan de cerrar esas brechas que hemos identificado. Y en las crónicas, bueno, pues, por ejemplo, el EPOC es la tercera causa a nivel mundial de discapacidad y muerte prematura. Entonces, tenemos ahí detalles que dicen, sí, hay que voltearlas a ver y hay que atenderlas. Entonces, lo importante es que podamos, partiendo de este objetivo que tenemos, podamos ofrecer una solución a esta problemática, ¿no? Y la solución va a pasar en parte por la atención médica y en otra parte por generar, legislar, operar e implementar políticas, ¿no? O esta política de salud en todas las políticas públicas de un gobierno, ¿no? Porque ahí los factores de riesgo que ayudan a desarrollar enfermedades respiratorias crónicas y a generar mayor incidencia de las infecciones respiratorias agudas, bueno, pues las tenemos en todo el país presente. Entonces, sí hay más allá de la atención médica, más cosas que hacer en la parte de la salud pública, ¿no? En la parte de la gestión, en la parte de la medicina preventiva, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que generar mucho trabajo y por eso el objetivo general así lo dejamos, ¿no? Dentro de los objetivos prioritarios, ¿no? Dentro de este programa de enfermedades respiratorias crónicas, primero, bueno, pues es eso, incrementar el acceso a la atención, ¿no? Entonces, una de las prioridades que tenemos en este programa es no empezar a trabajar o operar este tipo de estrategias en el tercer nivel, ¿no? Donde tenemos, por decirlo así, la parte, la infraestructura más concreta y objetiva para tener estos padecimientos, sino empezar del primer nivel de atención, ¿no? Que eso es que son las unidades que son más accesibles a la población, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que aterrizar la infraestructura para poder dar atención a estos padecimientos. Y por otro lado, si bien es cierto que a día de hoy tenemos guías de práctica clínica, ¿no? Generadas, por ejemplo, ahí en CENETEC, ¿no? Y donde participan las diversas instituciones del sector salud, y que tenemos protocolos, ¿no? Y que tenemos guías de sociedades científicas mexicanas, nacionales, internacionales, etcétera. Bueno, no tenemos un marco normativo, jurídico, ¿no? que nos ayude a estandarizar la atención, a que sea lo más eficientemente posible, ¿no? El ejercicio de revisar y atender a estos pacientes en todo el sector salud. Entonces, esos dos objetivos creo que son específicos o prioritarios, son de mucha relevancia en esta administración. Y cada uno de estos objetivos, como ustedes verán, el objetivo 1 prioritario, bueno, pues nos dice lo primerito, ¿no? Incrementar la infraestructura para la atención de estos padecimientos respiratorios. Eso es importantísimo, eso es clave, ¿no? O sea, si queremos dar un servicio, pues tenemos que tener una infraestructura. ¿Y a qué le llamamos nosotros infraestructura? Le llamamos infraestructura a tener el personal de salud, ¿no? Ya sea médico, de enfermería, o sea, de enfermería, promotores de la salud, etcétera, etcétera, salubristas, epidemiólogos, etcétera, pero que tengan competencias, ¿no? Para poder realizar o llevar a cabo acciones de prevención y control, ¿no? Pero competencias, ¿no? Pues la única manera de poder garantizar que un servicio que vamos a ofertar en un centro de salud, así sea el que esté en una zona urbana, rural, a 1,000 kilómetros de la Ciudad de México, bueno, se dé que sea de manera resolutiva, efectiva, ¿no? La otra estrategia importante, bueno, pues ir profesionalizando a nuestro primer nivel de atención,
¿no? Todo el mundo dice, es que el primer nivel de atención nos tiene que ayudar, es que el primer nivel, pero resulta que volteamos a ver el primer nivel, ¿no? Y es el que menos capacidades y competencias tiene, ¿no? Entonces creo que cada vez se tiene que profesionalizar más, los perfiles tienen que ser ad hoc a los puestos que se requieren, pues para que lo que estemos haciendo, actividades, servicios que ofrezcamos, etcétera, atenciones médicas, bueno, pues tengan el resultado que estamos esperando o qué es lo que estamos plasmando en nuestros programas o en nuestros planes de salud. Y otra estrategia importante, bueno, que si bien es cierto que al final la atención médica, ¿no?, de estos padecimientos por lo regular siempre han sido reactivos, ¿no? Pues ahí está el problema, ahora hay que atenderlo. Hay que ir procurando más la parte preventiva, ¿no? Las exposiciones, por ejemplo, a el no vacunarse, ¿no?, contra las infecciones respiratorias agudas tipo influenza, tipo neumonía, ¿no? Ahí tenemos vacunas. Y el no hacer mayor difusión de ellas, por ejemplo, esa es una parte importante de prevención, ¿no? Entonces, tenemos que hacer mucha parte de educación, de vacunación, pero también de limitación a factores de riesgo, ¿no? En otras enfermedades donde se agudizan o se exacerban, como el asma y el EPOC, bueno, pues está el fumar, el cocinar con leña, ¿no? El vivir en ciudades con alta contaminación del aire, ¿no? Con alta exposición a partículas diésel, ¿no? PM2.5, PM10, ozono, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas situaciones, lo que tenemos que generar es hacer más prevención y si bien enfocarnos a la parte de atención médica, pero que esta sea lo más temprana y oportuna posible para el según la esperanza de vida que tengamos en cada país. Esa es una parte. Y por el otro lado, el otro objetivo prioritario, pues es justo tener un marco jurídico que respalde estas acciones de manera estandarizada. Si nosotros somos capaces de garantizar que la atención que se da en la Ciudad de México, que la atención que se da en Guadalajara o Monterrey, ¿no?, que son las ciudades más grandes del país, ¿no?, con mayor población, es la misma que se dé en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco, en Colima, en Coahuila, en Sonora, pues ya vamos de gane. Y sobre todo el paciente, ¿no? Porque si el paciente, por lo que uno guste y mande, se mueve, tiene migración interna en el país, ¿no?, por situaciones laborales, familiares, personales, lo que sea, mientras lo sigan atendiendo igual, su calidad de vida no va a disminuir tanto. En cambio, si la atención médica cambia radicalmente, ¿no?, pues el paciente va a poder tener consecuencias, ¿no?, con lo cual tanto una muerte prematura, ¿no?, como una discapacidad temprana, pues eso es lo que puede estar teniendo si no se estandariza este tipo de atenciones médicas, ¿no? Y la otra parte, bueno, tenemos que ir mejorando los registros de estas enfermedades, ¿no?, tanto crónicas como agudas. Eso creo que nos va a ayudar muchísimo a que podamos tener un panorama más real, más preciso, concreto de lo que está pasando. Y sobre todo, todos sabemos, ¿no?, si a mayor calidad del dato, pues las decisiones que se tomen o los planes que se realicen pueden tener mayor éxito, ¿no? Dentro de algunos indicadores que tenemos en la parte de atención de las enfermedades respiratorias crónicas para esta administración, pues es importante comentar lo siguiente. Cuando llega la pandemia, nosotros tenemos un plan de expansión del programa, ¿no? El programa formalmente ya operando, haciendo detecciones o tamizajes en las unidades de salud, haciendo diagnósticos y tratamientos, fue en la segunda mitad de 2017. Entonces, cuando llega la pandemia, pues prácticamente llevamos 2 años y medio operando y la próxima etapa era una etapa de expansión, ¿no? O sea, tener más unidades con más diagnóstico y tratamiento, ¿no? Y vacunación y referencias y tratamientos de pacientes para que dejaran de fumar, por ejemplo, ¿no? Y evitar el desarrollo de estos padecimientos, ¿no? O incrementar la incidencia de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, todo esto se detuvo durante el 2020-2021, ¿no?, y prácticamente parte de 2022. Y ante esta situación reformulamos varias cosas, ¿no?
uno, el mayor movimiento o el movimiento tan dinámico que se tuvo en todo el país del personal de salud para atender esta emergencia o esta contingencia dada por COVID, y generó que muchos del personal de salud fuera removido de sus unidades, ¿no? Donde se trabaja el programa. Y hoy, bueno, pues tenemos otro escenario. Entonces, sobre ese escenario que hoy tenemos que adaptar nuestras estrategias, nuestras líneas de acción y de esa manera poder volver a aterrizar esa infraestructura que necesitamos para operar este programa. Entonces, de ahí parten algunos indicadores, ¿no? que estamos planteando para esta administración, ¿no? Por ejemplo, establecer el marco jurídico, seguir fortaleciendo la parte de la educación continua en el primer nivel de atención directamente con ellos. Buscamos nosotros que ellos tengan capacitación directa del especialista, que no sea como teléfono descompuesto, y que se empiece a incrementar el diagnóstico de pacientes con asma y con EPOC. Y esto también lo reforzamos por lo siguiente. Antes de la pandemia, la espirometría, que es la herramienta o es el estándar de oro, la prueba del estándar de oro para el diagnóstico de estos dos padecimientos, era muy poco conocida, ¿no? Tanto en el medio público como en el medio privado. Había una problemática importante, ¿no? Para acceder a una prueba diagnóstica. Entonces, cuando pasa el tema de COVID, de las pocas cosas buenas que dejó esta epidemia, bueno, ¿qué pasa? Pues resulta que como muchos pacientes quedan con secuelas pulmonares, entonces una forma de medir la función o la capacidad pulmonar que quedaba en un paciente que había tenido un COVID severo o grave, pues era usando la espirometría. Entonces ahora, tanto en el medio público como en el privado, se ha incrementado el acceso a estas pruebas diagnósticas. Entonces, esto nos ayuda a que los pacientes puedan también tener esa oportunidad de realizarse pruebas a aquellos que tengan factores de riesgo para las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Y sobre todo también aquellos que han tenido infecciones respiratorias agudas de repetición, ¿no? Desde la infancia, pues ellos también pueden quedar con algún tipo de secuela, ¿no? O otro tipo de infecciones como la tuberculosis también deja secuelas respiratorias, ¿no? Restrictivas, obstructivas, todo eso. Tenemos entonces la oportunidad de ir mejorando la capacidad de diagnóstico. Por eso uno de los indicadores para estarlo midiendo son de los que se describen aquí en esta lámina. Y bueno, de las actividades que también estamos poniendo año con año en una plataforma relacionada a los seguimientos que damos en todos los programas de salud pública, bueno, que es el CIAFASPE, ¿no? Ahí en estas actividades generales que nosotros tenemos, pues regresamos a todo lo que está descrito, ¿no? En indicadores, ¿no? En los objetivos y estrategias, líneas de acción de los programas. La capacitación, la realización de tamizaje, ¿no? En población de riesgo, la realización de detección e ingreso a tratamiento de personas con EPOC y asma, ¿no? La realización de seguimiento, ¿no? De ambos pacientes, de ambos grupos de población vamos a decirlo, de enfermos respiratorios crónicos. Entonces, eso en general, a grosso modo, esa es la parte que dejamos en el PAE de enfermedades respiratorias crónicas. Y en el programa de acción específico de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Donde están neumonía, COVID, influenza, sí, aquí hay que poner diversos matices, ¿no? En este programa. Por lo siguiente, por ejemplo, el tema de COVID, ¿no? Bueno, pues tenemos que tener primero claridad cuál es, a partir de los objetivos y estrategias que se plasmaron, cuál es la viabilidad, ¿no? Que esto lo da el financiamiento que se va a tener y qué rutas de trabajo descritas en el PAE se podrán desarrollar de la manera más eficientemente posible en el territorio mexicano, ¿no? Y en el tema de neumonías y influenza, bueno, también ahora en este contexto actual post-pandemia, ¿no? De COVID-19, ¿no? Ver cómo se están comportando ahora la circulación de diversos virus y bacterias, ¿no? Que son de interés de salud pública. ¿Para qué? Pues para ver también cómo se canalizan de mejor manera la infraestructura que se tiene, ¿no? Principalmente financiamiento, ¿no? Y la adquisición de insumos
¿no? Como medicamentos, insumos de prevención y control de infecciones, ¿no? Que es necesario tenerlas. Ahorita la pandemia nos enseñó que eso es imprescindible, que cada unidad de salud pueda contar con eso, tanto para seguridad y protección del paciente como del personal de salud. Entonces teniendo esos matices, tenemos que ir priorizando lo que es viable y lo que no es viable a realizar ya en estas en esta administración con el PAE de infecciones respiratorias agudas, ¿no? Dentro de sus objetivos principales de este PAE de infecciones respiratorias agudas, bueno, pues es establecer las estrategias y acciones de prevención en estos tres padecimientos que ayuden a disminuir su incidencia en el territorio nacional, ¿no? El otro objetivo importante, bueno, pues es generar estrategias, ¿no? Que disminuyan la mortalidad, ¿no? Porque todavía, a pesar de que lo veíamos desde antes de iniciar el programa, ¿no? Y que si hacemos esfuerzos conjuntos vamos a disminuir las oportunidades en donde, en poblaciones en donde, a pesar de que ya existe la vacunación, a pesar de que existen antivirales o antibióticos, ¿no? Para neumonía, que en la comunidad, y influenza, los antivirales, seguimos teniendo una mortalidad bastante importante, ¿no? Del total que por ejemplo, de neumonía, del total, un ejemplo, 150,000 casos al año de neumonías en México, y se nos mueren 15,000, el 10%, ¿no? Teniendo vacunas, teniendo antibióticos. Y de influenza, bueno, pues todavía el acceso, por ejemplo, a los antivirales, bueno, todavía eso es lo que son cosas que se tienen que fortalecer y mejorar, ¿no? Entonces es importante que haya un financiamiento justo para que lo que estemos hablando siempre en los planes, en los programas, en los discursos sobre accesibilidad y ser resolutivos o efectivos en la atención médica, bueno, pues pueda hacerse realidad y sobre todo para beneficio de la población. Y bueno, dentro del objetivo 1, como ustedes verán, ahí dentro de sus estrategias prioritarias, la parte de realizar materiales educativos para la población, pues es algo importantísimo, ¿no? Digo, creo que todos nos quedó muy claro en la pandemia, ¿no? Que en nuestro país y a nivel global, los medios de comunicación, ¿no? Las fuentes diversas, ¿no? Con sustento o evidencia científica, ayudaron muchas veces a controlar un incremento, ¿no? O que se nos desbordara el tema de la mortalidad por COVID. Y lo mismo pasa con influenza y neumonías. El ir adquiriendo hábitos, ¿no? Como el lavado de manos frecuente, ¿no? Como el uso de cubrebocas, como la ventilación de espacios, ¿no? Cerrados, pues eso nos ayuda a que la gente enferme menos, se ponga grave menos, gaste menos el sistema de salud, gaste menos, o haya un menor gasto de bolsillo, ¿no? Que también haya menos complicaciones o secuelas, ¿no? Y que por tanto podamos estar manteniendo, conservando cierta calidad de vida. Entonces es importante la parte de la promoción y educación en salud. Otra estrategia importante, pues, es la parte de incrementar, ¿no? Con oportunidad la detección de estos padecimientos respiratorios agudos. Y eso es importante, el primer nivel de atención, ¿no? Pero al primer nivel de atención hay que decirle cómo diferenciar cada cosa, ¿no? Porque ahí muchas veces pareciera que es algo muy sencillo, pero tal vez, o que dices esto con los ojos cerrados, digo que es influenza o neumonía, ¿no? O COVID, pero a lo mejor quien lo tiene más claro, pues es el experto, a lo mejor el neumólogo, que todos los días, ¿no? Desde las 7 hasta las 3 de la tarde, que es su último paciente, pues ve los pacientes solo respiratorios, ¿no? Y en el centro de salud recordar que la miscelánea de pacientes que se ven, ¿no? O de enfermedades que se pueden diagnosticar, pues es amplia, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy concretos en decirles cómo poderlos identificar y si tienes duda, cómo poderlos derivar para que otros colegas, ¿no? Con mayor expertise, ¿no? Segundo o tercer nivel, pues puedan servir de apoyo en el manejo de estos pacientes. Otra estrategia importantísima, ¿no? Que nos puede ayudar es el que haya una vinculación importante, ¿no? Entre las diferentes direcciones, centros, ¿no? Tanto desde la Secretaría de Salud a nivel federal como a nivel estatal, con el fin de que no se dupliquen esfuerzos, no se dupliquen gastos, ¿no? Y que cada área
más bien sea complementaria a lo que se está trabajando en un programa de acción específica. Eso nos va a ayudar muchísimo a avanzar más, hacer más y hacer un uso eficiente de todos los recursos, que al final, como ustedes saben, tanto en la parte de atención médica operativa como en la parte de gestión administrativa y salud pública, pues siempre son finitos. Y en la estrategia, otra estrategia prioritaria, ¿no? Pues obviamente volvemos a hablar de la normatividad vigente. Creo que es importante también tener un documento que dé sustento jurídico y que pueda ser estandarizado para todo el país. Es importante por el bien de la gente que siempre estandaricemos procesos. Y si bien, y eso lo tenemos claro al final, todos los que nos formamos como médicos, decir, bueno, pero es que cada paciente se trata de manera individual. Sí, pero hay cosas que de manera estándar se pueden realizar, ¿no? Y si ya me dices, bueno, este paciente, a pesar de, tiene influenza, pero aparte tiene un problema de diabetes, ¿no? O aparte tiene un problema hepático, bueno, pues entonces lo individualiza y le agregamos lo hepático y le agregamos el otro problema que trae, ¿no? Entonces, eso individualizamos, pero en el diagnóstico y en la atención hay que estandarizarlo porque eso nos va a ayudar muchísimo a usar mejor los recursos que tenemos disponibles, ¿no? Y entonces, todas estas estrategias hasta el final tienen acciones puntuales, ¿no? Y esas acciones puntuales se basan primero, pues, en hacer una muy buena coordinación con todas las áreas, centros, instituciones, grupos de interés, ¿no? Que pueden aportar, ¿no? Para solucionar este problema, ¿no? Y poder diseñar, ejecutar, ¿no? Evaluar y mejorar todos estos programas de salud, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en respiratorias agudas, pues pasa por trabajar adecuadamente con CENSIA, con el tema de vacunación, ¿no? Con la Dirección General de Tecnología, en el tema de registro de información, con la Dirección General de Información en Salud, ¿no? Con el INDRE también, ¿no? Con promoción de la salud, con Dirección General de Calidad de Educación en Salud. Todos, al final, esas direcciones para nosotros son complementarias. Todas hacen un papel crucial, importante, ¿no? Y, por ejemplo, también todos aquellos que nos ayudan a planificar, a gestionar, a adquirir, a comprar, distribuir, ¿no? Y que nos ayudan con financiamiento, como es el caso de INSABI, ¿no? Entonces, con todos tenemos que trabajar de la mejor manera, lo más integradamente posible, ¿no? Que es como podemos avanzar hacia los objetivos que vamos planteando, ¿no? Eso es un reto importante y, bueno, pues, entre más vinculados estemos, mejor va a ser para todos, ¿no? Lo mismo en el objetivo 2 que tenemos, ¿no? De implementar estrategias orientadas a la disminución de la mortalidad. Bueno, pues aquí es importantísimo, uno, que las competencias de nuestro personal de salud, ¿no? Del primer nivel de atención, del primer contacto de atención primaria, como se le pueda llamar, bueno, pues sean las idóneas y sean las concretas y precisas para que ellos puedan ser el primer auxilio al paciente y sea accesible. Y si no pueden ellos, que sepan en qué momento, con oportunidad, apoyarse con sus colegas de segundo o tercer nivel. Pero no es importante que estas enfermedades, sobre todo en temporada de frío, como en la que ya estamos entrando, bueno, pues tengamos estos conceptos, ¿no? De diagnóstico, ¿no? De cuadro clínico, diagnóstico, tratamiento, criterios de referencia, ¿no? Contrarreferencia, ¿no? Medicamentos o tratamientos disponibles, ¿no? Dosificación, etcétera, etcétera, efectos adversos, todo esto, para que no haya preocupación, no haya temor de que se está haciendo una mala praxis médica. Entonces, pero desde aquí tenemos que ayudarnos, ¿no? Hasta que al médico de primer contacto le llegue la capacitación, la información, el conocimiento que requerimos para que ellos puedan hacer bien su trabajo, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Y si ellos saben identificar bien a estos pacientes, seguramente la mortalidad va a disminuir, ¿no? Porque con atención, ok, ya se nos fue, ya el paciente está enfermo, perfecto. Pero el que yo sepa datos, ¿no? De gravedad, de influenza, de neumonía, de COVID, bueno, pues eso hace que los pueda yo derivar, que los pueda ayudar auxiliándolos con otro médico especialista, ¿no? O derivándolos a otra unidad, ¿no? Con mayor capacidad resolutiva. Entonces, eso es lo importante que queremos reflejar en este tipo de programas de acción específico. Otra finalidad que tienen estos programas de acción es que cada vez queremos hacer más prácticos, ¿no? Tener muy clarito la identificación del problema y después
es generar soluciones lo más prácticos y sencillo y que de manera sencilla pueda la gente, tanto que está en la parte de coordinación de salud pública, ¿no? Y de gerencia y administración, como el médico que va a estar en el consultorio, puede entender y comprender por qué es importante atender de manera correcta este tipo de padecimientos, ¿no? Entonces, estas situaciones son todas ellas de manera complementaria, la forma en cómo uno puede abordar todas aquellas enfermedades que consideramos como problemas de salud pública, ¿no? Ya hablamos de la parte en este objetivo 3, pues habla de la vinculación con áreas, ¿no? Que ayuden a la prevención y control de estos padecimientos respiratorios agudos, y la parte también de promover acciones y participación de la población o de la comunidad para disminuir la incidencia o la mortalidad de estos padecimientos respiratorios. Ustedes vieron que a mayor organización durante la pandemia de COVID-19, a mayor organización de las poblaciones, comunidades, ¿no? Gobiernos, expertos, personal de salud, bueno, pues había una mejor respuesta, ¿no? a este tipo de infecciones, y que en realidad se vuelven un reto importante para un país y para la salud pública, y es en donde ahí tenemos nosotros que generar los esfuerzos suficientes, ¿no? Tanto financieros, pero también de planeación, para que de esa manera la población también vea con seriedad el trabajo que se les está ofreciendo, y que ellos también aporten y sean parte, ¿no?, de la solución, porque este tipo de padecimientos, como muchos, tienen mucho que ver qué tan proactiva y con cuántas ganas encontremos a una población, a una sociedad, para atender este tipo de problemas. Bueno, aquí es importante comentarles que para que sepan un poquito de la historia de estos dos programas, ¿no? Les vamos a dejar esta historia natural. Bueno, perdón, es que estábamos hablando hace un rato de cáncer de pulmón en otra charla que acabamos de dar. Les vamos a dejar esta ruta de trabajo que tuvimos desde 2014, cuando se nos dio la indicación de elaborar el documento que diera pie a este programa. Después, en 2015, se validó el documento y se presentó en 6 estados. Y después, en 2016, en estos 6 estados, se instrumentó el programa. ¿Qué es instrumentación? Bueno, pues se aterrizó la infraestructura primero, para después empezarlo a operar, ¿no? Es decir, a ver, ya con un consenso y con una asesoría de expertos en la materia, ¿no? De neumólogos, ¿no? También de salubristas, ¿no? También gente de gerentes en salud. Bueno, vimos a ver qué se necesita, cómo se puede planear, cómo es la ruta de atención, ¿no? Cuál sería un manual de procedimientos ad hoc para poder atender lo mejor posible a estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo vincularnos con las áreas que llevan vacunación, con las áreas que llevan educación, con las áreas que llevan la deshabitación tabáquica, todo eso? Entonces, todo eso teníamos que integrar, ¿no? Entonces, todo eso se hizo en 2016, y en 2017 empezamos en esos estados que ya tenían instrumentación, bueno, se empezó a operar, ¿no? En ese entonces, bueno, pues el financiamiento lo hacía lo que era Seguro Popular en su momento. Hasta 2018 empezó la instrumentación en las 32 entidades federativas, ¿no? Y 2019, pues empezó a trabajar ya la operación en las 32 entidades, ¿no? Entonces, como ustedes ven, cada política, cada programa lleva un tiempo en cuanto a su operación en cada una de las entidades federativas. Acordad que el país es un país grande, ¿no? Tanto territorialmente como poblacional. Entonces, vamos a las posibilidades y a las capacidades que vayamos teniendo como sector salud, ¿no? 2021, lo que les comentaba, y la parte de la operación, bueno, pues se nos detiene, pero pues en 2022 volvemos a la reactivación ya con lo aprendido, que vimos que fueron bastantes cosas interesantes que tomamos. Se los vamos a comentar en los avances, porque eso creo que es importante que la gente y nuestros colegas, ¿no? Y todo el mundo lo conozca, pues con el fin de que estos programas pues sigan creciendo, no se sigan expandiendo, y pues de manera gradual vayan atendiendo o satisfaciendo las necesidades que tiene la población.
Entonces, ya pasando esa parte de los PAES, ¿no? De lo que tenemos como documentos, vamos a hablar un poquito de cómo se fue construyendo el programa y los avances que tenemos a día de hoy, ¿no? Acordamos que una política pública pues, son acciones de interés público, de gobierno, ¿no? Sustentadas en un proceso, previamente hubo un diagnóstico y un análisis de factibilidad, ¿no? Y que en teoría pues ofrecen soluciones a problemas específicos, ¿no? Donde en teoría participa el gobierno, ¿no? Su ente como la Secretaría de Salud, ¿no? Y la ciudadanía. Y acuérdense que, pues, para decir que un problema de salud pública existe, bueno, pues es aquella situación que afecta negativamente el bienestar de los individuos y de la población y que hay diferentes maneras de analizarlo, ¿no? Principalmente desde su magnitud o su letalidad. Y la OMS nos dice que las enfermedades crónicas, pues junto con el cambio climático, son problemas de seguridad nacional, ¿no? Y dentro de las enfermedades crónicas, bueno, ellos dicen, pues es las enfermedades cardiometabólicas, es el cáncer y son las enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Entonces, había que poner atención a estos padecimientos respiratorios. Y bueno, dentro de los padecimientos respiratorios, los de mayor magnitud que presentamos, bueno, pues es el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es la EPOC, y el cáncer de pulmón, ¿no? Hipertensión pulmonar y otras enfermedades de origen laboral. Pero principalmente asma y EPOC, ¿no? Obviamente ya en esta administración ya también hay un PAE específico, un programación específico para el cáncer en México. Bueno, dentro de los objetivos que la OMS nos dice que se tienen que ir trabajando, ¿no? Para llegar a alcanzarlos, pues es en términos de enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Es la vigilancia sobre la magnitud y análisis de los factores determinantes, la prevención primaria, disminuir la exposición a los factores de riesgo, ¿no? Y la prevención secundaria, reforzar la asistencia sanitaria, identificando las intervenciones que sean lo más rentables posibles, tanto para pacientes como para población, ¿no? Vamos a hablar un poquito de lo que es el EPOC, ¿no? Ahí es una enfermedad frecuente, pero intratable y que se caracteriza por la limitación del flujo aéreo persistente, ¿no? Que se debe a una inflamación crónica de la vía respiratoria, ¿no? Que sus consecuencias es que manifiesten síntomas como falta de aire, ¿no? Que la disnea, la tos crónica y la expectoración, ¿no? Es el tema. Lo que les comentaba hace un momento, el EPOC es la tercera causa de muerte prematura y de discapacidad a nivel global, ¿no? Con 3.23 millones de muertes en 2019. Y se registraron también en 2016 252 millones de casos. Entonces, vean, son números o cifras que, si bien muchas veces pasan desapercibidas, pero hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Y más del 90% de las muertes se producen en países de ingresos bajos y medios, ¿no? Aquí vemos estas estadísticas, ¿no? Que encontramos esta enfermedad dentro de las 5 causas de muerte temprana y discapacidad global, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Del 2007, que estaba en el 7º lugar, 2017 pasa al 3º, ¿no? Y también por grupos de edad, ¿no? De 50 a 74 años, también encontramos en el 4º, 3º, 4º lugar. Y el mayor de 75 años, pues, está en el 3er lugar, este padecimiento respiratorio crónico, ¿no? Es importante ver cómo los países que tienen mejores registros, ¿no? De esta enfermedad, por ejemplo, Estados Unidos registra por lo menos unos 15.7 millones de personas, ¿no? 8 de cada 10 muertes son causadas por fumar allá, pero aquí en México tenemos otros factores como la exposición a biomasa, ¿no? A humo de leña, que hoy en varios estados de la República, ¿no? Tienen a la leña como única fuente de combustible, ¿no? Para hacer de comer, ¿no? Para calentar agua, etcétera, etcétera, ¿no? Para calentarse en épocas de invernales, ¿no? De temporada de frío. Como ustedes ven, ellos también van registrando las consultas médicas por EPOC, las visitas a urgencias, ¿no? Y las hospitalizaciones. Todo eso al final tiene un costo, ¿no? Y entre más fina o detallada o especializada sea la atención, ustedes saben que el gasto se va a incrementar. A nivel de Latinoamérica, bueno, pues tenemos estudios ya de hace un rato, el estudio Platino, que es muy famoso, 2002, 2004, que se estuvo realizando y publicando los datos. Bueno, pues vean ahí la prevalencia que va variando, pero pues es importante, ¿no? En México el mismo estudio arrojó una prevalencia de 7.8, pero en aquel entonces. Hoy estamos buscando también actualizar este dato, porque seguramente también ha crecido, ¿no? También comentar que en México, por ejemplo, ustedes saben, y eso es importante, ¿no? Lo que estamos haciendo aquí no es demeritar nada, pero sí tenemos que hacer algunas comparaciones como para
poner a este tipo de padecimientos crónicos en el radar o en el foco, ¿no?, de los tomadores de decisiones. El EPOC hoy genera mayor número de muertes que el cáncer de mama y cáncer cervicuterino juntos en México, ¿no? Y esto lo digo porque a estos, pues ustedes saben, ¿no? A octubre ahora es el mes rosa, ¿no?, de detección de cáncer de mama. Y eso está muy bien, ¿no? Eso nadie lo niega, pero tenemos que poner en el foco de la atención que ya hay otros padecimientos que también están generando daños a la salud bastante importantes, ¿no? Tanto en hombres como mujeres, y ahora que las mujeres también fuman casi a la par que los hombres, ¿no? Y que, bueno, pues aparte ellas también están expuestas a otros factores de riesgo como nosotros, ¿no?, los hombres. Bueno, pues tenemos que ya ir reforzando este tipo de programas, ¿no?, enfocados a padecimientos crónicos. Como ustedes vean, desde 2016, digo, si bien ha habido variaciones, pero bueno, esta es una muestra importante, ¿no?, de que las muertes por EPOC en México, pues prácticamente están concentradas en 7 estados de la República, ¿no?, más del 50%, ¿no? Y también estamos conscientes de que hay un subregistro, ¿no?, un subdiagnóstico, y por lo tanto, a la hora de estar contando las defunciones y haciendo otros análisis, ¿no?, de tasas, etcétera, bueno, pues podemos tener ahí algunos números que no estén tan apegados a la realidad. Pero bueno, miren ustedes en cuanto a la mortalidad que tenemos desde 2010 a 2019 por EPOC, prácticamente no ha variado mucho, ¿no? Eso se va manteniendo junto con las tasas. Entonces, ahí vemos que al final tenemos que revisar mejor si las personas o las defunciones que están sucediendo en el país por este padecimiento, pues están siendo bien descritas a detalle o no, ¿no? Porque muchas veces muchos pacientes con EPOC fallecen por una exacerbación, y una exacerbación es causada por una infección respiratoria, ¿no?, aguda grave, ¿no? Puede ser por neumonía, puede ser por influenza, ¿no?, puede ser una bronquitis, puede ser por COVID, y fallecen por eso, y le ponen como causa principal, pues que fue una neumonía, ¿no? Pero se les olvida que a lo mejor, o igual nunca estuvo diagnosticado, que a lo mejor este paciente tenía EPOC, ¿no?, y pasó sin pena ni gloria ese caso, aunque haya cocinado 30, 40 años con leña o haya fumado toda la vida, pero esas situaciones se omiten. Entonces eso también hace que haya un subregistro en este tipo de padecimientos, ¿no? Al finalizar con este tema de EPOC, bueno, vemos que 30,000 personas son hospitalizadas cada año en México, ¿no? A los 3 años de diagnóstico fallece el 20%, a los 6 el 30% y a los 8 el 40%. Esto pasa porque, primero, pues hay un diagnóstico tardío, y segundo, pues el acceso al tratamiento, el acceso al seguimiento adecuado de estos pacientes, pues la verdad es que es muy limitado para todos, para la mayoría de ellos, ¿no? Y como ven ustedes, miren, se estima que el 95% de los ingresos hospitalarios actuales solo tienen diagnóstico clínico. Eso es cierto. ¿A qué se refiere? A que la mayoría de los pacientes que salen de un hospital y le ponen diagnóstico de egreso EPOC, pues la verdad no se ha comprobado que tiene EPOC, porque muchas veces no le hicieron la espirometría, que es la prueba que nos dice si el paciente está obstruido o no. Pero bueno. Y también nos dice que se estima que el 60% de estos diagnósticos clínicos son erróneos. Entonces regresamos a que sí tenemos que hacer la espirometría, ¿no? Y aquí hay un tema importante de poner en la mesa, ¿no? Es como si dijéramos que nos llega un paciente al consultorio y tiene mucha sed, mucha hambre y muchas ganas de orinar, ¿no? Y por eso ya le empezamos a dar insulina, o por eso le empezamos a dar hipoglucemiantes orales, ¿no? Esto no lo hacemos, ¿no? Hasta que tengamos una prueba, ¿no? Una de las alternativas que tenemos para el diagnóstico de diabetes, pues entonces es como, si nos sale confirmatorio, pues es como le damos tratamiento, ¿no? Pero nunca nada más por la clínica. Y aquí en el tema de las enfermedades respiratorias crónicas, muchas veces solamente por clínicas, incluidas el asma también, ¿no? No se hace espirometría, no se hace flujometría, o no se toma otra prueba diagnóstica que pudiera orientarnos al diagnóstico. Entonces, eso es lo que tenemos que ir cambiando, este panorama que se tiene en estos padecimientos en México, ¿no? Entonces, hablando un poquito también del asma, bueno, ustedes acuérdense que tienen
Es una enfermedad respiratoria donde los cuadros recurrentes de sibilancia, disnea, presión torácica y todos, que en intensidad variable en el tiempo y de aparición también, bueno, pues se presentan en un paciente, principalmente en la etapa de la infancia, pero ahora se ha visto que mucha gente que tuvo asma en la infancia, en la infancia y hasta la adolescencia, los cuadros de asma remiten, ¿no? Durante la etapa de adulto joven, etcétera, etcétera, y por ahí después de los 40, 45 años, otra vez empiezan los síntomas, ¿no? Y muchas veces piensan que es de primera vez, pero tal vez igual ya se les olvidó que en su infancia tuvieron asma y que hoy simplemente vuelve a aparecer. Bueno, este también tiene factores, principalmente factores predisponentes, ¿no? Que algunos son congénitos, ¿no? Y factores desencadenantes de las crisis de asma, ¿no? Entonces, eso es importante también hacerlo notar, no son los mismos factores y eso tenemos que tenerlo claro en la hora de hacer un interrogatorio focalizado al paciente, ¿no? En cuanto a las estadísticas, vean, 2019, la OMS estima unos 261 millones de personas con esta afección, casi medio millón de ellas presentaron o fallecieron, ¿no? También este padecimiento está en los países de bajos y medios ingresos, ¿no? Y aquí algo que es lo preocupante de este padecimiento es que de todos los pacientes que tienen asma, se estima que el 5% solamente están controlados, no más. Entonces, hay muchísimo trabajo que hacer, ¿no? Obviamente, también hay que comentar, ¿no? Muchos de nuestros colegas, ¿no? Desde que empezamos a formarnos, al no tener tanta práctica en estos padecimientos, pues nos da cierta preocupación, temor, miedo, ¿no? Porque también cuando nos llega un paciente con asma al consultorio, pues no nos llega tranquilo y riéndose, ¿no? Sino nos llega con la falta de aire y se está poniendo cianótico, ¿no? O morado, como le quieran llamar, ¿no? Y realmente pues es una urgencia, ¿no? Que hay que atender. Entonces también como entre la falta de competencias y el impacto de cómo llegan estos pacientes a los servicios de urgencias, ¿no? Pues sí tenemos que encontrar un punto en donde el personal de salud tenga más capacidades y tenga la mayor actitud posible, ¿no? Y las posibilidades reales de atender a estos pacientes. Bueno, vean ahí datos de Estados Unidos, ¿no? La prevalencia ahí es de 8.4 y la mortalidad de 10%. Bueno, cada año tiene casi 500,000 de egresos hospitalarios por asma, ¿no? Y reportan que el 47% de sus pacientes han reportado una o más crisis. Eso quiere decir que al menos casi la mitad de sus pacientes que han diagnosticado, pues no están en control. En las estadísticas que tenemos en México, bueno, pues lo que tenemos aquí, hay que tener un poco de cuidado con estos datos porque la mayoría de estos registros de casos, pues son por egresos hospitalarios o por diagnósticos clínicos, no están corroborados con espirometría, flujometría o alguna otra situación, pero es lo que tenemos de registros oficiales. Entonces, ustedes verán que prácticamente se registraban en promedio 300,000 casos de asma al año. Con la pandemia, pues fue disminuyendo, ¿no? Entonces, estos datos son los que tenemos que ir cambiando para que tengamos un escenario real o una visibilidad real del problema en el país, ¿no? Pero según estos datos, pues 10 estados concentran más del 60% de los casos, principalmente están en el norte, ¿no? Y eso, bueno, y en el sur, ¿no? La península de Yucatán, pero eso también puede tener una explicación, ¿no? Puede ser que a lo mejor ellos registran más estos casos, ¿no? Le ponen más atención a estos casos, o puede ser también, ¿no? Que de verdad sí tengan mayor prevalencia de esta enfermedad. Habría que darle seguimiento para ver si eso sí se comporta tal cual tenemos estas estadísticas actualmente. En los casos incidentes por asma, por entidad federativa, pues ustedes verán, ahí también, ahí lo volvemos a ver en esta gráfica de barras, ¿no? Estados como Chihuahua, Ciudad de México, ¿no? Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, bueno, concentran el mayor número de casos en este histórico de 5 años, ¿no? De 2016 a 2020. Y las defunciones y tasas de mortalidad, bueno, pues ustedes me dirán, bueno, los registros dicen que de 1,600, 1,300, 1,200 al año. Sí, pero en teoría se supone que ya
con las terapéuticas que hoy tenemos, con las guías, recomendaciones, todo lo que ha salido de investigaciones, ¿no? A nivel nacional, a nivel global, pues te dice que ningún paciente con asma debería de morirse, ¿no? Porque ya con el manejo adecuado que el día de hoy existen, bueno, pues el paciente puede vivir bien, inclusive mejorar mucho su calidad de vida, a menos que tenga componentes complejos de asma, ¿no? Bueno, pues tal vez ahí le cueste más, pero la gran mayoría pueden llevar una vida normal, ¿no? Inclusive hemos visto, o cada vez vemos a deportistas de alto rendimiento, ¿no? O profesionales en otras áreas donde hay un esfuerzo físico importante cada día, y que con sus tratamientos adecuados y su seguimiento adecuado, ellos pueden estarse desenvolviendo como una persona normal, ¿no? Que no tiene estos problemas. Aquí el tema, bueno, lo que les decía, el tema de las defunciones. Otro detalle importante es que la gran mayoría de las defunciones que registramos, ¿no? 7 de cada 10 aquí en el país suceden en el hogar, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ni están siendo atendidos correctamente o no se busca atención adecuadamente, ¿no? Que se exponen a un factor desencadenante, no sé, al pelo del gato, ¿no? Al polen de una planta, ¿no? Al polvo, alguien hizo un polvo, generó polvo ahí cerca de casa o dentro de su casa, le genera la crisis y no tiene con qué atenderse de manera inmediata, ¿no? Y como la vía aérea se cierra, pues el tiempo es oro a partir de que se establece la crisis, al tiempo que recibe atención. Y si esta es totalmente tardía, bueno, pues la probabilidad de fallecer pues incrementa considerablemente, ¿no? Y eso es por lo que vemos que dentro de la vía pública y en el hogar principalmente ocurren las defunciones, ¿no? En el tema de costos, miren, es importante esta parte de los costos, ¿no? Yo sé que muchas veces nos enfocamos nada más a la parte de atención médica, a la parte de salud pública, pero al final de cuentas, si algo también genera o se identifica como un problema de salud pública, pues también es por el gasto, ¿no? El gasto al sistema de salud que genera, el gasto de bolsillo que genera. Y nada más para poner en contexto, no vamos a pasar todas las diapositivas de gastos, pero vean, como ejemplo, Estados Unidos para sus 16 millones de pacientes, o 15.7 millones de pacientes con EPOC que tenía, gastó 32 billones de dólares. Y en 2020, en teoría, iba a gastar 49 billones de dólares. Vean nada más la magnitud del gasto, ¿no? Y luego, el costo por absentismo de estos pacientes con EPOC es de 3.9 mil millones de dólares, con un estimado de 16.4 millones de días de trabajo perdido. Vean ustedes todo lo que impacta enfermarse de estos padecimientos, ¿no? España, que tiene 2.3 millones de casos registrados, vean, se gasta 3 mil millones de euros anuales, ¿no? Y el costo directo, o sea, todo lo que es medicamentos, atención médica, estudios diagnósticos, pruebas de seguimiento, etcétera, etcétera, actividades o terapias de rehabilitación pulmonar, todo eso, según la gravedad del EPOC, se va incrementando el gasto, ¿no? Como en todo. Entonces, y son gastos importantísimos, ¿no? Otra cosa importante es que la obstrucción leve y moderada se asocia a mayor supervivencia y menores costos y viceversa, ¿no? A una obstrucción ya severa o grave, pues la supervivencia se acorta y los costos se incrementan, ¿no? Y otro estudio también nos dice que el EPOC grave es 7 veces mayor que el costo del EPOC grave es 7 veces mayor que el del EPOC leve y 3 veces más que el del EPOC moderado. Para que vean que a mayor gravedad, pues mayor gasto, ¿no? Eso es lo que nos comentan. Y vean, los pacientes con 2 o más enfermedades crónicas representan el 26% de la población mayor de 50 años y consumen más del 50% de los recursos en salud. Ojo, ¿no? Entonces tenemos que ir todavía más atrás en la detección temprana de la enfermedad o que no enfermen, ¿no? Pacientes con EPOC grave representan el 10% de los pacientes con EPOC y generan el 73% del gasto, ¿no? Es bastante importante el gasto que vamos generando en esta población enferma, ¿no? Y el paciente con EPOC, por lo regular, pues no va a ser un paciente adulto, ¿no? Que solo tenga el problema del EPOC. Por lo regular, siempre tienen otros padecimientos. Y entre ellos están tomando como medio 5 principios o 5 medicamentos para el tratamiento de sus comorbilidades. Y en ellas tienen depresión, ¿no? Depresión por la discapacidad que sienten.
tienen diabetes, tienen problemas cardiovasculares, tienen problemas hepáticos, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas situaciones pues se nos agravan conforme va progresando la enfermedad, ¿no? Sin una atención médica adecuada. Y bueno, los costos directos, como esta lámina, estos datos que nos publicó el INER y hace un tiempo, bueno, simplemente nos dicen que a mayor gravedad del paciente en su enfermedad, pues mayor será el gasto, ¿no? Y bueno, recordar también que un paciente descontrolado se va a estar exacerbando 1 o 2 veces por año, y las casos más frecuentes, como les comentaba hace un rato, son las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Neumonía, influenza, COVID, etcétera. Y por cada exacerbación el paciente pierde entre 5 y 10 años de vida, ¿no? Por eso lo que hablábamos de muerte prematura. Y el costo por cada una de las exacerbaciones en promedio va desde 40,000 pesos hasta 450, 500,000 pesos por episodio, dependiendo de la gravedad, para que ahí le vayamos sumando los costos que genera, ¿no? En costos del asma, bueno, pues también vean ahí Estados Unidos, por el ausentismo, la atención médica y la mortalidad, pues se le van 81,000 millones de dólares, ¿no? Cada año. El costo anual promedio calculado por paciente en su atención son $266, ¿no? Y la mortalidad anual relacionada con esta cuesta 29,000 millones de dólares. Entonces, vean que el costo es bastante importante. En México el gasto anual por consulta médica es de $225. El gasto anual por tratamiento es $134. Y el manejo ambulatorio de las crisis, 20,000 pesos. Y cuando se tienen que hospitalizar llega casi a los 100,000 pesos. Entonces, todo eso tenemos que ponerlo en el radar para que digamos que este tipo de padecimientos respiratorios pues tienen que tener una atención planeada, ¿no? bien ejecutada, ¿no? Y bien sustentada o teniendo buena sostenibilidad financiera, ¿no? Entonces, vemos que estos pacientes con asma pues sí incurren en gastos catastróficos, ¿no? Y que a mayor gravedad pues el gasto se incrementa entre 2 a 5 veces. Con esto vemos que las enfermedades respiratorias crónicas representan una carga elevada de la enfermedad que generan un gasto de bolsillo importante, ¿no? Que realizando actividades con visión de prevención, los costos y las secuelas disminuyen significativamente, y que se requiere contar con políticas, programas y estrategias con enfoque preventivo viables y sostenibles. Entonces, a partir de ahí fue como se empezaron a desarrollar diferentes directrices que pudieran dar la base o ser los pilares de integrar un programa de acción específico de enfermedades respiratorias y influenza. Algo importante también que tenemos que incluir a la hora de desarrollar este tipo de planes, lo que les decía, tener esta parte de salud en todas las políticas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos de los factores de riesgo, ¿no? Factores determinantes para el desarrollo de estas enfermedades, pues vienen de diversas acciones o actividades que se generan por otras políticas de gobierno, o que se generan o no, o se omiten en otras políticas de gobierno, ¿no? Principalmente medio ambiente, agricultura, comercio, transporte y comunicaciones, educación, empleo, dependencia y servicios sociales, pensiones, desempleo, vida familiares, vivienda y urbanismo. O sea, todo eso al final va a afectar el desarrollo de una buena vida en la parte respiratoria de una persona, ¿no? Entonces, la salud pública puede ser esa bisagra, ese vínculo, ¿no? Entre las políticas públicas que se generen en otras áreas de gobierno, junto con la que se esté desarrollando dentro de un sistema sanitario, ¿no? En la atención primaria y en la atención médica especializada. Para hacerlo muy sencillo y elaboración de estos planes, pues hay un chorro de planificaciones o muchísimos modelos de planificación estratégica, ¿no? En donde nosotros podemos tomarlos como base para desarrollar nuestros planes. Nosotros aquí tomamos, este es un ejemplo de algunos de los que hemos utilizado, ¿no? Buscamos el que sea más sencillo y práctico de entender para todos, porque lo que queremos es que sean documentos que no se vean tediosos, sino que sean prácticos. Pero sobre todo tenemos que buscar estos 4 puntos que tenemos alrededor, ¿no? Que sea factible lo que estamos escribiendo. Factible quiere decir que estén las herramientas, que existan las herramientas, instrumentos necesarios, ¿no? Para que podamos dar esa solución que estamos plasmando en un programa de acción específica. Que sean viables financieramente, eso lo da el dinero, la viabilidad.
que sea sostenible en el tiempo, o sea, que si yo ofrezco un servicio para detección de enfermedades respiratorias crónicas o agudas, pues que sea cada año, ¿no? No nada más decir, bueno, pues me alcanzó para 3 años y luego ya lo quito porque ya no se puede. Y que sea corresponsable. Corresponsable es que tenemos que ir buscando la forma en que la población cada vez sea más proactiva, ¿no? Lo que hablábamos, la comunidad tiene que participar más en el tema del cuidado de su salud. No podemos seguir con el de que, bueno, pues hasta que yo me enfermo voy a ver al médico y el médico, bueno, pues hasta que se enferme me viene a ver, ¿no? Sino tenemos que ser más proactivos de ambos lados para que esa corresponsabilidad ayude a que los recursos, que ustedes saben son finitos, pues puedan alcanzarnos más para atender las necesidades que tiene la población. Tenemos que identificar las necesidades, ¿no? En el tema de enfermedades crónicas y también agudas, bueno, prácticamente ¿dónde se diagnosticaban bien y dónde se trataban bien? Pues era hasta el segundo o tercer nivel, ¿no? Donde era más frecuente la resolución de estos padecimientos y su control, no en el primer nivel de atención, ¿no? Por lo tanto, no era tan accesible, ¿no? Y solamente el paciente, tanto cuando tenía una infección como cuando tenía una exacerbación de asma o crisis, hasta ese momento iba al médico, ¿no? Antes no iba, ¿no? Los medicamentos para estos padecimientos, tanto crónicos como agudos, bueno, los tenemos en el primer nivel de atención, ¿no? Y ahí abajo, obviamente, al no tener infraestructura, bueno, pues también el registro, pues, era muy mínimo de este tipo de padecimientos. No había por lo tanto, también no había una homogenización en la atención de estos padecimientos. Entonces, son cosas puntuales que tenemos que estar revisando para que podamos hacer una mejor planeación. Se identificó también la infraestructura que se tenía de servicios, de equipos, de insumos en el primer nivel de atención, en el sector salud, y bueno, pues la verdad que es muy variable. Prácticamente si encontramos espirómetros, flujómetros, bronquiolatorios, pues era en el segundo y tercer nivel. En el primer nivel, la verdad es que estaba totalmente omitido todo este tipo de equipos o equipos insumos, ¿no? Necesarios para su atención. Tenemos que hacer un análisis FOD igual de las fortalezas, de las oportunidades, debilidades y amenazas que podemos encontrar para poder echar a andar un modelo de salud, ¿no? Un modelo de atención médica. Eso es importantísimo. Saber este tipo de esquemas nos ayudan a identificarlo lo mejor posible, ¿no? Tenemos que a partir de eso establecer nuestras prioridades. ¿Qué queremos hacer a la hora de implementar un tipo de programas de estos? Ponernos objetivos, ¿no? Reales. Por ejemplo, el objetivo 2015-2018 pues era instrumentar el programa, o sea, que cada entidad solo tuviera la infraestructura y que empezáramos a pilotear la operación en el 19. Nos adelantemos un poco, sí nos adelantamos porque tuvimos esos tiempos, pero teníamos que ser como realistas, ¿no? Muchas veces por muchos deseos, ¿no? O ideas, queremos que si hoy nos dijeron ya mañana empieza a operar un programa, bueno, pues que el año que viene o a medio año ya esté entregando resultados como los que estamos esperando. Pero este tipo de programas pues lleva su tiempo, ¿no? Y sobre todo el que se acompañe de un buen financiamiento o no, en su caso, pues eso ayudará a que vayamos en tiempos o nos retrasemos, ¿no? Asimismo, pues en el 19-24, como les había comentado, el objetivo era empezar a expandir a un número importante de unidades en cada entidad federativa, pues que hubiera más unidades ofreciendo este servicio, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos en esta administración. Y los objetivos, pues obviamente, disminuir las complicaciones agudas, ¿no? Disminuir los daños a la salud, el gasto, ¿no? La saturación del servicio de urgencia, disminuir las hospitalizaciones y obviamente el uso irracional de antibióticos. Y sobre todo esto hicimos un modelo de atención primaria con ese enfoque de prevención primaria, secundaria y terciaria para saber qué actividades se tenían que hacer en un centro de salud y qué se iba a apoyar para el segundo y tercer nivel, ¿no? Entonces, lo que es la prevención primaria, el tamizaje, la deshabituación tabáquica, educación de estilos de vida saludables y vacunación, bueno, pues iba a quedar ahí en el centro de salud. Lo mismo la detección temprana, el tratamiento oportuno, la educación, atención a comorbilidades, apoyo psicológico, inclusión a seguimiento y control. Todo eso en las unidades de primer nivel. Y ya para la parte de rehabilitación pulmonar, o si requería otro tipo de terapias como la oxigenoterapia, el de poder corroborar un diagnóstico o controlar un paciente, bueno, pues eso ya no se va a ir a segundo y tercer nivel, ¿no?
Entonces, ese fue el modelo diseñado, y en la selección de recursos, bueno, pues tuvimos que decir, a ver, bueno, si queremos que el primer nivel de este servicio de atención médica para estos padecimientos, tanto agudos como crónicos, ¿qué necesitamos? ¿No? Y ahí es donde empezamos a ver, ¿no? Pues que teníamos que tener las personas de salud con competencias, ¿no? Inclusive certificado en espirometrías, por ejemplo, ¿no? El que se tengan vacunas, el que se tengan los equipos, ¿no? Que se tengan los fármacos, bronquilatadores, antibióticos, antivirales, antipiréticos, analgésicos, terapias antitabáquicos, ¿no? Materiales educativos y promoción de la salud. Esa es la infraestructura básica que había que aterrizar, ¿no? Obviamente con su financiamiento, ¿no? Que tenemos ahí en esta parte, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿cuáles son nuestras fuentes de financiamiento, ¿no? A nivel federal, a nivel local, ¿no? Si se pueden o no recibir donaciones, etcétera. O sea, todo eso lo tenemos que tener ahí claro. Segundo y tercer nivel de atención, también decir que cómo nos va a apoyar, cuál sería la infraestructura con la cual ellos nos pueden apoyar y servir de buenos centros de referencia, ¿no? Entonces, aquí también pusimos todo el personal de salud que se necesitaba, equipos, insumos, fármacos bronquilatadores y apps de seguimiento, control y materiales educativos. Estas apps de seguimientos, pues, nos ayudan muchísimo también para que el paciente pueda empoderarse en el término del control de su enfermedad. Y otras herramientas necesarias, ¿no? En el desarrollo, monitoreo, evaluación, ¿no? y temas de mejora del programa, bueno, habría que desarrollarlas, ¿no? Tener, por ejemplo, el tema de diseños de cursos de educación continua, ¿no? Cómo hacer capacitaciones y certificaciones periódicas, desarrollar materiales de promoción, manuales de procedimiento, registros de información, cuestionarios de tamizaje, definiciones operacionales, células de supervisión, indicadores de resultado de impacto, proyectos de investigación operativa. O sea, todo eso al final lo teníamos que hacer con el resto de centros, institutos, direcciones de la Secretaría de Salud y a nivel sectorial, ¿no? Entonces, todo ese trabajo lo teníamos que hacer. Tenemos que tener claro que también tenemos que trabajar con otras secretarías, ¿no? Como se les llama aquí en México, pues para ir atendiendo esos determinantes que hacen que estas enfermedades prevalezcan en el territorio nacional. Tenemos que difundir este tipo de programas cuando empiezan a implementarse o a operarse, ¿no? En diferentes escenarios, ¿no? Tanto académicos, científicos, como también legislativos, políticos, etcétera. Foros académicos de congresos, ¿no? Etcétera. En todas esas áreas tenemos que estarlo presentando, pues porque al final de cuentas, mucha gente que nos puede apoyar o grupos de interés dentro del sector de salud, bueno, pues pueden ayudarnos, ¿no? A que se facilite la implementación y operación de estos programas, ¿no? También tenemos que saber el tema del financiamiento, tenemos que aperturar las fuentes, ¿no? Incluir claves presupuestales, gestionar donaciones, ¿no? Realizar alianzas con grupos de interés. Como le decía, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias ha tenido un rol muy importante, ¿no? En términos de capacitación y certificación en espirometría. La Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax también, promoción de la salud, información en salud, calidad de educación en salud, vacunas. También tuvimos que tener criterios para seleccionar unidades, en dónde poner una unidad, cuáles eran los criterios, ¿no? Criterios epidemiológicos, de infraestructura, ¿no? De personal que teníamos ahí, disponible en los centros de salud, qué tipo de personal, aparte del que tuviéramos disponible, nos iba a poder ayudar mejor para hacer más eficientes sus tareas diarias, ¿no? Sus actividades diarias, cómo elegir cada uno de los equipos y dispositivos diagnósticos, ¿no? Cómo elegir cada uno de los medicamentos, ¿no? Cada uno de ellos fue hecho a base de consensos, ¿no? Y de asesoría con grupos de expertos del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, de ISSSTE, de IMSS, Hospital General. Entonces, creo que se formó un buen catálogo, ¿no? Que pudiera ser resolutivo ya en unidades de primer nivel de atención. Toda esta parte de herramientas que había que desarrollar se lograron para poder decir qué se tiene que hacer, dónde, cuándo, cómo, cómo los identificamos, ¿no? Dónde los ponemos a tratamiento, ¿no? Cuántos casos han sido por mes, por semana, por día, etcétera, ¿no? Inclusive también generamos paquetes bibliográficos para que el personal de salud de primer nivel de atención pueda
pueda hacer sus consultas más allá de lo que nosotros les estemos dando, ¿no? En términos de la operación, bueno, pues por todo el país tenemos 320 equipos de espirometría, tenemos lo que hoy está el financiamiento de INSABI, de Ramo 12, ¿no? A nivel local igual, equipos con flujómetros, oxímetros, aerocámaras, fármacos broncodilatadores, corticoides inhalados, antivirales, antibióticos, que ahora queremos que tengamos esa garantía para estos años que vienen, ¿no? En financiamiento para poder seguir expandiendo el programa, consumibles, ¿no? Todo lo que son boquillas y materiales de control de infecciones. Recordemos que es importante que es una base el que nuestro personal de salud pues, pueda contar con equipo de protección personal adecuado, ¿no? Para que evitemos contaminación, contagios, ¿no? Dentro de la actividad médica, dentro de la unidad de salud, ¿no? Materiales de promoción. Y miren, en este espacio que les presento en este mapa, bueno, aquí se observa prácticamente que todo el país en unidades de primer nivel de atención pues cuentan con espirómetros, y entonces ahora lo que buscamos es seguirlo expandiendo para que tengamos mayor cobertura, ¿no? Y por lo tanto sea más accesible el servicio que se esté ofreciendo desde estos programas de salud pública a la población, ¿no? Pero ahora eso era importante, llegar a las 32 entidades federativas. La parte de capacitación ha sido bastante amplia, siempre apoyados por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ¿no? Queremos que la capacitación cara a cara pues sea del médico que esté en la unidad de salud con el experto, con el neumólogo. Creo que eso es lo que genera mayores competencias, entonces eso nos ha dado mayor rendimiento. Sin esa parte no vemos viable que alguien pueda hacer una espirometría y que pueda diagnosticar a un paciente de poco asma en un centro de salud. Ha habido certificados, hay un certificado internacional en NIOSH, que es para quienes saben realizar e interpretar espirometrías adecuadamente y tienen que pasar una evaluación estandarizada a nivel internacional. De esos tenemos en los centros de salud. Tenemos trabajadores también capacitados, enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, en el diagnóstico, manejo y seguimiento de estos padecimientos. Entonces, se ha hecho un trabajo bastante pegado con los expertos para poder ir desarrollando este tipo de programas, ¿no? Proyectos de investigación, también estamos participando en detección de obstrucción respiratoria en primer nivel de atención con el INER, y proyectos de investigación de detección de biomarcadores en saliva para el diagnóstico y seguimiento de pacientes con epopias, ¿no? Otra alternativa de diagnóstico, pues, son investigaciones, y esperemos pues, que sean del todo provechosas, pues, porque generar mayores alternativas en el diagnóstico de asma y EPOC, pues, creo que eso nos va a ayudar a todos. También hemos estado ahí desarrollando algunas aplicaciones de tecnologías de la información para que el paciente pueda tener un mejor seguimiento de su enfermedad, ¿no? Aquí les queríamos comentar cómo en el proceso de implementación nosotros íbamos registrando de las entidades federativas, cómo empezaban. En verde, por ejemplo, estaban todos aquellos que ya estaban haciendo espirometrías de pacientes, ya diagnosticaban y trataban. En amarillo estaban apenas agarrando experiencia y calibrando los equipos para poder, que le llamamos control biológico, para poder ya entrar de lleno con los pacientes, ¿no? Y teníamos en aquel entonces aquellos estados que no habían todavía realizado esa parte práctica inicial que les habíamos puesto antes de empezar a ver pacientes. Y después empezamos a tener el número de espirometrías, casos de asma, casos de EPOC por año, ¿no? 2017, 2018, 2019, 2020. Y bueno, aquí esta parte de datos, pues es importante irlo poniendo en contexto, ¿no? Es la primera vez que un programa de enfermedades respiratorias crónicas, ¿no?, genera este tipo de pruebas, ¿no?, de diagnóstico, tratamiento y seguimiento en unidades de primer nivel de atención. Algo importante que queríamos hacer notar, ¿no?, es tomar una muestra de pacientes que nunca faltaron a sus consultas en un año de seguimiento, ¿no?, desde que los diagnosticaron, que no faltaron ellos a su consulta, para ver qué tan capaces estábamos siendo en un programa
de poder llegar, ¿no? Y de poder ir atendiendo sus necesidades. Y ahí empezamos a ver, ¿no? Que, por ejemplo, las exacerbaciones y las crisis, pues estaban realmente en números pequeños, ¿no? Por ejemplo, las exacerbaciones de EPOC, el 3.8% solo de los pacientes se exacerbaron, el 12% de los pacientes con asma atendidos ahí se exacerbaron, el 1.18% de los pacientes atendidos en primer nivel se hospitalizaron, ¿no? Y los pacientes que tuvieron acceso al tratamiento de EPOC o de asma de manera continua o periódica, como están establecidos en las guías, vean, 67% en asma y 80% en EPOC. Y el seguimiento con espirometrías para ver cómo estaba su función pulmonar, vean, en promedio fue el 56%, ¿no? Entonces, de eso dices cómo mejoramos, ¿no? Pero también teníamos que ver la parte de costos, ¿no? En la parte de costos vemos que a mayor gravedad del EPOC, bueno, pues también mayor gastos, ¿no? Pero si nos quedamos en el panel A, en el EPOC leve, que fue lo que también más se diagnosticó en el primer nivel de atención, vemos que por gastar por medicamentos al año, 3.733 pesos. Y si lo dejamos ya en un EPOC severo, pues gastas el doble. Y así nos vamos en todo, ¿no? En esas comparativas. En el asma también, en promedio, fueron 18.356 pesos que al año gastaba el paciente con asma por sus medicamentos y sus pruebas ahí en el primer nivel de atención. Y después volvimos a hacer al siguiente año otra medición con más variables y vemos que, por ejemplo, lo importante aquí, las exacerbaciones, ¿no? En EPOC, solo el 7.3 de estos pacientes con EPOC en este año de seguimiento tuvieron exacerbaciones, el 13% tuvieron crisis de asma, el 2% se hospitalizó y en temas de tratamiento continuo, vean, en asma, pues incrementó al 75.5% y en EPOC al 73.5%. La vacuna, incluimos el término de las vacunaciones, el 30% de estos pacientes se había vacunado con neumococo, o sea, una brecha grande, y el 74% con influenza. Entonces, había que hacer esfuerzos aquí para incrementar y esfuerzos administrativos, para incrementar la cobertura de vacunación. Y el seguimiento con espirometrías, bueno, pues subió considerablemente al 66.5%. Entonces, vemos que íbamos mejorando y los costos, pues prácticamente se mantuvieron igual de un año a otro, ¿no? En el tema de EPOC. Y en el tema de asma, pues de 18.350, pues bajó a 16.754 la atención médica, ¿no? En los centros de salud. Aparte de eso, pues también tuvimos que estar trabajando con el tema, con CEP, Semarnat, CEDATO, empezamos a abrir mesas de trabajo para revisar qué podemos hacer ahí en términos de factores que estén incidiendo, ¿no? En la mayor prevalencia de estos padecimientos. Entonces, es algo importante que tenemos que trabajar. Lo que les comentaba yo en actividades de evaluación del primer programa de acción específico, bueno, pues se fueron alcanzando los indicadores establecidos, a excepción del último, ¿no? De integración del sistema de vigilancia epidemiológica, ya que por un tema financiero, con las solicitudes realizadas previamente al área correspondiente, aquí en la subsecretaría nos comentaba que no había viabilidad para hacer una plataforma especial para enfermedades respiratorias crónicas y agudas, ¿no? En comentarios finales que vemos en este tipo de programas, bueno, pues es funcional la operación en el primer nivel de atención, se incrementa el acceso al tratamiento y seguimiento, se disminuyen las complicaciones agudas, se disminuye el número de hospitalizaciones y se disminuye el gasto del sistema en salud, ¿no? Y ahora en esta etapa de reactivación, bueno, pues tenemos los 30 a 20 espirómetros colocados en unidades de primer nivel en las entidades federativas. Ahora en verdes, ¿no? En 3 tonos de verdes, en el verde más claro con detección y diagnóstico, ¿no? En el verde, vamos a decirlo, verde seco, ¿no? Un poco más oscuro, están en proceso de operación. Este mapa fue hecho en marzo, ahorita terminando diciembre lo vamos a volver a actualizar, porque prácticamente sin actividad, que es el verde más oscuro que vemos en el mapa, bueno, tenemos en la parte del sur, ¿no? Yucatán, Campeche y Chiapas, y el resto ya han estado Baja California Sur, Michoacán y Puebla, pues ya han estado realizando sus trabajos correspondientes de operación, que ha sido todo un reto debido a que volvemos a conjuntar o a integrar esa infraestructura necesaria, pero bueno, estamos trabajando para que a finales del año podamos tener a las 32 entidades operando.
Los siguientes pasos que tenemos aquí trabajando en estos PAEs es incrementar las unidades de salud, ¿no? La expansión, ya lo habíamos comentado, retomar colaboraciones, ¿no? Formalizar esas colaboraciones nuevamente, ¿no? Con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, sociedades académicas, científicas, colegios, asociaciones, ¿no? Todo aquello que puede de manera genuina aportar y dar soluciones a estas problemáticas de salud pública. Rediseñar un plan de entrenamiento en el diagnóstico y manejo del EPOC, ¿no? Aquí lo digo ¿por qué? Porque ¿qué vimos ahorita en la pandemia? ¿No? Digo, antes se usaba, pero no tanto. En la pandemia fue el boom, ¿no? Lo que estamos haciendo ahorita, este tipo de plataformas virtuales, ¿qué competencias sí se pueden adquirir usando las plataformas digitales y cuáles habría que seguirlas haciendo de manera presencial para que el personal de salud de verdad tenga competencias? Eso lo tenemos que ir integrando el trabajo con las UNEMES, ¿no? A indicaciones de nuestro director general. Y ese vínculo también lo tenemos que hacer UNEMES primer nivel de atención, ¿no? Para que esté también sobrepensando en la propuesta o en el de este Sistema Nacional de Salud Pública, en donde tienen los programas de salud pública que llevar esa rectoría que se pide, ¿no? Para que estos problemas de salud pues puedan irse controlando, limitando o eliminando, según sea el caso, ¿no? Gestionar más fuentes de financiamiento y de los insumos para los insumos requeridos cada año y la vinculación con InsBienestar. Recuerden que también, bueno, pues ahora InsBienestar también va a tener un rol importante en lo que es la parte de atención médica. Entonces, los programas de salud pública que estén involucrados en la parte de atención médica o que la atención médica sea parte de la solución al problema que se está atendiendo, bueno, pues ahora tendremos desde la parte administrativa, gerencial y todo esto, pues tenemos que hacer esa vinculación, esa coordinación, ¿no? Para que se coordinen las actividades, ¿no? ¿Quién hace las actividades A, B y quién hace las actividades C, D, etcétera, ¿no? Con el fin de que sea complementario y se pueda trabajar con la mejor eficiencia posible, ¿no? Bueno, otra cosa, igual incrementar el conocimiento en la interpretación de espirometría y el manejo de POC, de asma, pero también aparte de las infecciones respiratorias agudas, ¿no? Fortalecerla. Porque para nosotros lo que hemos visto es, no basta con un curso que hagamos al año. Por la dinámica que tenemos del personal de salud ahí abajo, ¿no? Que si cambian de turno, que si cambian de unidad, que si se van al examen de especialidad, que si cambian de institución, ¿no? Todo eso hace que ese personal que a lo mejor yo capacité en enero o febrero, pues ya en junio o julio ya tenemos la cuarta parte o la mitad, ¿no? Porque se han ido moviendo. Entonces, es un continuo, debe ser literal una educación continua en el término de interpretación de espirometrías, pero también del diagnóstico y mejorar la pericia en los juicios para identificar asma, EPOC, neumonía, influenza y COVID. Retomar los cursos de certificaciones, ¿no? Tener un flujo de mentoría entre el INER, las UNEMES, primer nivel de atención y otras áreas especializadas, ¿no? Hacer supervisiones en conjunto, tanto de atención médica y de gestión, integrar proyectos de investigación operativa, evaluar calidad y satisfacción del paciente. Creo que eso es importante hacerlo porque eso también nos da un empuje y nos da una visibilidad de lo que realmente esté sucediendo con cada una de las acciones que estamos indicando se lleven a cabo dentro de las instituciones de salud. Y bueno, creo que eso es todo por la charla. Y bueno, pues quedo atento a sus comentarios, observaciones, preguntas. Quedo a la orden. Muchas gracias, doctor Camargo. Les recordamos a todos nuestros participantes que si ustedes gustan hacer algún comentario o pregunta, pueden hacerlo por el chat. Y también si alguno de ustedes desea que les activemos su micro, favor de indicarlo desde la aplicación levantando la mano. Por lo pronto ya tenemos aquí una pregunta, doctor. En el chat, la doctora Imelda García nos dice, buenas tardes, con relación a los niños, como con ellos no se puede utilizar la espirometría,
¿cómo realizamos el diagnóstico de asma, dado que en muchas ocasiones no les dan este diagnóstico a los niños? Sí, efectivamente, en menores de 5 años, porque han visto que a partir de los 6 años en adelante, el niño te puede seguir en las instrucciones para hacer la espirometría, que es soplar. Soplar en un sensor para medir la función pulmonar. Se ha visto que ellos ya se puede diagnosticar con espirometría. En menores de 5 años, muchas veces se utiliza la flujometría, pero también es muy cierto que tanto neumólogos como alergólogos nos recomiendan también ser muy incisivos en hacer una buena anamnesis, un buen interrogatorio, ¿no? Tanto a la mamá como lo que nos pueda comentar también el pequeño, ¿no? Que es la forma de poder integrar el diagnóstico. Porque si no, de lo contrario, podemos tanto hacer un mal diagnóstico, porque hay otros padecimientos respiratorios, recuerden en la infancia, ¿no? Que pudieran confundirnos con el tema de asma en los niños. Entonces, sí es importante poder usar a lo mejor la flujometría, pero también tenemos que hacer mucho caso a la parte clínica y sobre todo también cuando hay un componente alérgico, bueno, pues también hacer las pruebas correspondientes, ¿no? Porque llega y esa situación también no es algo raro, ¿no? Muy bien, doctor. También por Facebook le preguntan, Carmen Zavala, ¿qué repercusión tendrá el desabasto de la vacuna contra influenza con respecto a estos padecimientos? Bien, miren, al final la influenza, ¿no? Siempre hemos, con todo lo que hoy se puede hablar de las vacunas, al final, el que nosotros, un paciente con enfermedades respiratorias crónicas, ya sea EPOC o asma, no enferme de influenza, vamos a evitar que haya una exacerbación de EPOC o una crisis de asma, ¿no? Exacerbación y crisis son complicaciones agudas, ¿no? Que nos pueden inclusive llevar a la hospitalización de este tipo de pacientes. Entonces, si es necesario, pues que haya ese acceso a la vacunación, pues para evitar complicaciones agudas y que, por ejemplo, como les decía yo en caso de EPOC, por cada exacerbación de EPOC, pues se pueden perder entre 5 y 10 años de vida, ¿no? Entonces, sí necesitamos que tanto vacunas como de influenza, como vacunas de neumococo, vacunas de COVID, bueno, pues se tengan accesibles para la población. Sí, muchas gracias, doctor. También del internado médico le dan las gracias. Muy clara y justificada la exposición del tema. Y también en Facebook, de igual manera, le hacen comentarios de felicitaciones y agradecimientos por la exposición que está dando, doctor. Por lo pronto, no tenemos alguna otra. Aquí ya tenemos una mano levantada de Rosendo. Le vamos a activar el micro. Adelante, Rosendo, ya tienes activo el micro. Buenas tardes, compañeros todos. Sí, lo he escuchado atentamente. Como bien decía, ya 2 años de pandemia nos dejó y nos debería dejar gran enseñanza. Se habla precisamente de las medidas agudas o de las medidas preventivas que también se implementaron en el COVID, lavado de manos. Algunas no fueron tan sanas, vemos hoy los resultados, confinamientos, etcétera. Sin embargo, si al principio de la pandemia, por ejemplo, se hubiese dicho que a la par de esas medidas hubiésemos hecho medidas de prevención de fondo, como es el fortalecimiento del sistema inmunológico de niños y adultos, y sobre todo los adultos que fueron los más afectados, otra hubiera sido la situación. Vimos que a quienes más afectó, por ejemplo, son pacientes con comorbilidades, pacientes con sobrepeso, obesidad, etcétera. Entonces, mi aportación es esa, el poder contribuir en modificar estilos de vida, alimentación, actividad física, incluso la parte emocional que, como sabemos, influye de sobremanera en la disminución del sistema inmune. Entonces, ese es un aporte también a la par de lo que ya se ha comentado hoy, el poder contribuir en ese fortalecimiento del sistema inmunológico para no solamente neumonías, sabemos que una gran parte de patologías, pero
Hoy el tema es este y es mi aporte. Agradezco el espacio. Es cuanto. Gracias, doctor Rosendo. Pues sí, también miren, es verdad, hay que poner también el contexto, ¿no? Lo que nos sucedió en esta pandemia. Siempre hay, al final, una pandemia te deja poco tiempo el margen de actuar, ¿no? Para ver qué haces. Pero sí algo que de las cosas que se tienen que retomar y de lecciones aprendidas es esta parte del sistema inmunológico, ¿no? Sí, efectivamente, y no nada más pues este virus, ¿no? De COVID, sino todos los demás, ¿no? Por eso siempre, inclusive, seguramente ustedes lo han visto, ¿no? La indicación de la vacuna de la influenza, ¿no? Del neumococo, ¿no? Para ciertos pacientes, ¿no? Y que seguramente por sus patologías de base, pues su sistema inmunológico está vulnerable, está debilitado, ¿no? Y es ahí donde ellos son el rostro más débil de nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, es por eso que se tienen que fortalecer, ¿no? Y efectivamente, pues, estamos de acuerdo en ese punto. Muchas gracias, doctor. Por el momento ya no tenemos alguna otra pregunta o comentario sobre el tema. Más bien le preguntaríamos a usted, doctor, si le gustaría enfatizar algo para poder concluir la sesión. Bueno, sí, yo creo que ahí quiero poner algunos puntos en la mesa. Digo, aquí vemos que tenemos colegas que están, ¿no?, en la parte médica, ¿no?, en la parte administrativa, entonces es importante tener claro esto. Creo que recordemos que nosotros en la formación en las facultades muchas veces también es heterogénea, y sobre todo en neumología, ¿no? Vemos que muchas veces tienen 2 semanas, ¿no?, en toda la facultad de formación. Unos tienen 4 semanas, otros tienen un cuatrimestre, otros tienen un semestre. Eso ha hecho que, bueno, pues que las competencias también del personal de salud sean más o menos, ¿no?, en todo el país. Luego viene lo de la infraestructura, ¿no? El hecho que el internado, servicio social, pues no tengamos acceso muchas veces a un espirómetro, un flujómetro, ¿no?, a broncohilatadores, como se llaman. Bueno, eso también nos limita, pero también es importante que nosotros ayudemos o seamos proactivos en hacer visible estas situaciones, ¿no?, que podamos tener en nuestra unidad de salud. Pero también es importante que cuando llegue esa infraestructura a estas unidades de salud, bueno, que las usemos, ¿no? Que las usemos. Esto se los comento porque en el ir y venir por el país, uno de los motivos por no atender las infecciones respiratorias agudas o crónicas, pues siempre nos dicen, no, es que pues no hay con qué, ¿no? Así para rápido. Y después, ya que llega la infraestructura, no, pues es que ya no quiero, ¿no? Entonces, es importante que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Digo, al final creo que todo el personal de salud escogió una carrera, una profesión, la verdad, muy humana, muy bonita, ¿no? Y que desde cualquier trinchera de donde estemos, ¿no?, ya sea administrativa, gerente, médica, clínica, no sé, jurisdicción, donde sea, siempre hagamos lo mejor, ¿no? Y ser más constructivos, ¿no?, en decir, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? A pesar de cómo contribuimos, a pesar de cómo garantizamos, a pesar de cómo ayudamos, ¿no? Y creo que lo mejor que podemos hacer es ir haciendo lo mejor posible el trabajo que tenemos como responsabilidad, y creo que si esa responsabilidad la sabemos reconocer e identificar adecuadamente, creo que esto no va a ser de un año, pero en el paso de las décadas, bueno, pues podemos ver este tipo de programas y otros que van haciendo, ¿no?, entregando resultados. Digo, veamos, hace poco veía yo una plática muy interesante sobre el programa de zoonosis y rabia. Pues así también tuvo, ¿no?, su historia, tiene su historia, sus altibajos y todo eso, pero al final el hecho de tener esa consistencia, ese compromiso, esas ganas, y no nada más desde esta parte, ¿no?, desde la Secretaría de Salud a nivel federal, sino también a todos aquellos promotores de la salud, enfermeras, auxiliares de enfermería, médicos, médicas, ¿no?, que
que apoyan en esas semanas de vacunación, ¿no?, contra la rabia, pues es como lo vamos logrando objetivos de manera gradual, ¿no? Entonces, en todo esto todos estos problemas de salud que se dicen o se llaman o les nombramos problemas de salud pública, son los que tenemos que enfocarnos más, porque seguramente lo más frecuente y lo más común que tenemos en la parte pública y en la parte privada atendiendo, ¿no? Entonces, es importante y da gusto que estos foros se vayan realizando, ¿no?, con el fin de que tengamos esas interacciones y que muchas veces también, ya para cerrar, comentar que el que ustedes conozcan esta parte también, de alguna manera también vayan reconociendo que si ustedes también tienen una muy buena visión en sus unidades, sea un hospital, un centro de salud, una clínica familiar, tienen una buena visión de lo que es administrar, planear y organizar recursos, pues eso siempre les va a ayudar, ¿no? Y siempre seguramente las probabilidades de que estén mejor las cosas en su unidad, pues van a ser altas, ¿no? Y si en cambio hacemos lo contrario, pues siempre vamos a estar con ciertas dificultades. Pero es importante que todos desde donde estemos aportemos nuestro grano de arena y estemos arrimando el hombro cuando este tipo de programas vayan expandiéndose y vayan llegando a las unidades donde estamos trabajando. Muchas gracias, doctor. Pues no nos queda más que agradecerle su tiempo y su participación por colaborar con nosotros aquí en el INSABI. A las personas que nos acompañaron también gracias por seguirnos, y algunas de ellas nos están preguntando sobre la asistencia. Las personas que nos acaban de seguir, todas las sesiones que se hacen en los seminarios permanentes están disponibles también en la plataforma educativa de CIESABI. En el chat ya les puse el link para aquellas personas que no se han registrado en la plataforma educativa. Si ustedes ya se registraron, entonces solamente tienen que entrar a la sesión del día de hoy, y en unos momentos, justo al terminar esta sesión, va a estar disponible la evaluación con el tema del día de hoy. Las preguntas, si se aprueban, las preguntas de la evaluación, entonces serán acreedores a su constancia, que se genera de manera automática. Las personas que no pudieron ver esta sesión en tiempo real, la sesión se queda grabada igualmente en INSABI Educación en Facebook, la cual está también en la plataforma educativa de CIESABI, por lo que les invitamos a contestar la evaluación. Les comento que al terminar esta sesión, la evaluación ya pueda estar disponible para que puedan contestarla. Pues muchas gracias, doctor Robert Camargo. Gracias por su participación, y entonces nos vemos el día de mañana con el seminario permanente de salud y medicina. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, doctor. Hasta pronto. Buena tarde. Hasta luego.